Salmo 119, versos 169 al 176. Dice así la palabra de Dios. Llegue mi clamor ante ti, Señor. Conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu palabra. Profieran mis labios alabanzas, pero tú me enseñas tus estatutos. Tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte, y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bueno, como todo creyente, como todo cristiano, nosotros algo que hacemos de manera natural una vez que nos convertimos es orar a Dios. Tal vez antes de ser cristiano intentábamos hacer algo que le llamábamos orar, pero una vez que Dios nos salva, creo que la primera vez que Dios nos escucha, por así decirlo, en el sentido de que presta atención a nuestro clamor, es cuando clamamos para que nos salve. Y a partir de ahí comenzamos a orar. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convirtió? Dice que Pablo oraba. ¿Sí? Oraba. Antes me imagino que intentaba hacer algo por el estilo, pero es por Cristo que se llega al Padre y bueno, él rechazaba a Cristo. Una vez convertido comenzamos a orar. Y si hay un momento en el que oramos es cuando tenemos pruebas, si hay adversidad. En ese momento vamos a orar a nuestro Dios. Y oramos, y la pregunta que por ahí yo quiero hacer es, está bien que oremos siempre y aun cuando tenemos pruebas y hay adversidad, pero la pregunta es si oramos bien, si lo hacemos bien, si oramos de una manera correcta. Porque nosotros podemos orar en momentos de adversidad, y siempre, ¿no? Pero en momentos de adversidad, porque el texto tiene que ver con peticiones que el salmista hace. Cuando estamos en adversidad, vamos a Dios y podemos enfocarnos en nosotros mismos. Y podemos orar a Dios y decirle cosas como estas: Señor, sacame de esta prueba. O Señor, ayúdame en esta prueba. ¿No? Y no está mal. Aún pidiendo por otros: Señor, te pido que mi hermano está atravesando una prueba, por favor que consiga trabajo, porque se le está complicando y tiene hijos. Y está bien lo que pedimos. O sea, no está mal. Pero si analizamos bien, creo que queda corta esa oración. Creo que queda corta, creo que falta un poco más, incluir algo más a eso que decimos. Porque si nos analizamos, por ahí descubrimos que lo que estamos buscando es, cuando pedimos por nosotros, es que termine la incomodidad, porque la prueba incomoda. Que termine una vez la incomodidad, quiero estar bien. Entonces, en ese pedido está, por favor, Dios, quiero estar bien. Se enfoca en mí la petición. Pero también podemos orar pensando en cómo Dios nos enseña a orar y en glorificar a Dios y decirle: Dios, dame entendimiento, por favor, en esta prueba. Dame entendimiento para que en medio de esta prueba yo te pueda glorificar. Señor, ayúdame en esta prueba. Mientras yo espero tu ayuda, me voy a deleitar en tu palabra. Voy a seguir deleitándome en tu palabra. Señor, no soy perfecto y aún en medio de esta adversidad puedo desviarme. Por favor, Señor, cuando eso pase, búscame como una oveja perdida. Y entonces ahí cambia, porque ahí estoy pidiendo por mi necesidad, pero el propósito final es que Dios sea glorificado. Porque quiero que Dios me dé entendimiento para atravesar bien esa prueba y que Él sea glorificado. Yo soy beneficiado, pero Él es glorificado. Quiero que Él me ayude y mientras espero que Él me ayude, yo me sigo deleitando en su palabra. Y también le pido que, por favor, todavía no soy perfecto, estoy en un proceso de santificación. Entonces le pido a Dios que si yo me estoy desviando, que por favor Él me busque, Él me traiga, porque yo lo quiero glorificar a Él, no quiero desviarme. Quiero que Él me vuelva a traer al redil. ¿Sí? Tenemos que aprender entonces a orar como este joven,
como dijimos el domingo pasado, que no es perfecto, pero nos damos cuenta que ha crecido en santidad, ha crecido en santificación y consideramos que es un creyente maduro por todo lo que él expresa. Un hombre que, como dijimos la semana pasada, ha hecho que la Biblia sea central en su vida y podemos ver al leer los efectos de la centralidad de la Biblia en su vida. Podemos ver cómo ha madurado al poner la Biblia como centro en su vida. Él ha dicho, por ejemplo, ha declarado cosas como: «Cuánto amo tu ley», en el verso 97, «todo el día es ella mi meditación». Pero también encontramos peticiones que no son egocéntricas, y ahí también vemos la madurez de este joven. No son egocéntricas, sino que podemos decir son teocéntricas. Peticiones que tienen que ver con él, pero que buscan, como dijimos recién, glorificar a Dios. Entonces podemos decir que cuando estamos en adversidad, debemos orar a Dios con peticiones que glorifiquen su nombre. ¿Sí? Cuando estamos en adversidad debemos orar a Dios con peticiones que glorifiquen su nombre. Y vamos a ver 3 peticiones de un creyente en la adversidad que nos enseñan a orar buscando exaltar a Dios y a su palabra en nuestras vidas. 3 peticiones de un creyente en la adversidad que nos enseñan a nosotros, debemos imitarlo, nos enseñan a nosotros a orar buscando exaltar a Dios y a su palabra. Pido a Dios, pero yo en esa petición yo estoy pidiendo de tal manera que Dios y su palabra sea glorificado. Que Él me responda, que Él supla mi necesidad, pero el fin último es que Él sea glorificado. Entonces en la adversidad pide a Dios que te dé entendimiento de su palabra para glorificarlo. Versos 169 al 172. En la adversidad pide a Dios que te ayude mientras te deleitas en su palabra. Versos 173 al 175. Y en el 176 pide a Dios que te acerque a Él cada vez que te desvías de su palabra. ¿Sí? Veamos el primer punto. Entonces pide a Dios que te dé entendimiento de su palabra para glorificarlo en la adversidad, ¿no? O sea, si nosotros miramos ahí el versículo 169, dice: «Llegue mi clamor ante ti, Señor», y después en el 170 vuelve a decir lo mismo. Pero si ustedes prestaron atención, como no lo fuimos dando de manera consecutiva, pero hemos hablado mucho del Salmo 169, y empieza por allá en el versículo 3, ya haciendo una oración a Dios. Todo el Salmo es una oración a Dios, y llega al final y dice estas palabras que llegue mi clamor a ti, pero si todo el tiempo vino orando. ¿A qué se refiere con esto? Llegue mi oración a ti. Él es un creyente, ya lo sabemos, él tiene confianza en Dios, sabe que se puede acercar a Dios, pero acá el punto no es que él duda o de que Dios escuche o no escuche. Lo que está mostrando acá, lo que está marcando es que no se acerca con una actitud incorrecta, ¿sí? Como: «Che, Dios, hace esto». Él llega con una actitud de humildad, entendiendo quién es Dios y quién es Él. Llega con una actitud de sumisión, con una actitud de mendigo. Todos nosotros llegamos a Dios cuando Él nos salva, llegamos a Dios, Él nos atrae a Él, y quebrantados entendemos que necesitamos su gracia y su misericordia. Pero una vez que nos salva, somos más conscientes todavía, o deberíamos ser más conscientes, de que seguimos necesitando su gracia y su misericordia. Por eso allá en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16, se nos anima diciendo: ustedes no tienen un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de sus debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, porque tenemos ese sumo sacerdote que nos entiende, nos invita: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para justamente encontrar gracia y oportuno socorro, para encontrar gracia, para hallar gracia y para hallar misericordia. Y eso es lo que Él está haciendo acá. Llega con una actitud de: por favor, Señor, necesito tu favor, necesito una vez más, como siempre, tu favor, con esa actitud de humildad, de dependencia. Así Él está llegando. Y usa la palabra clamor, ahí: llegue mi clamor ante ti, Señor. ¿Sabe que esa palabra significa grito de alegría? Obviamente en este contexto no es un grito de alegría, sino es un grito de angustia. En esta palabra podemos ver un poco cómo Él se siente. Él está pidiendo auxilio.
y podemos discernir un poco cuál es la situación en la que él está. Después en el verso 170 cambia la palabra clamor por súplica, lo cual significa que está haciendo una solicitud o está demandando misericordia de parte de Dios porque él entiende que la necesita. Escucha mis súplicas, dice el Salmo 28.2, escucha mis súplicas cuando te pido auxilio. Ahí nos ayuda a entender. Señor, escucha mi súplica porque te estoy pidiendo auxilio. Realmente el salmista acá está explicando y nos está haciendo ver que él necesita el favor de Dios. Es como que si está diciendo, estoy desesperado, Dios. Estoy desesperado, por favor, necesito tu favor. Y de esa manera él llega. ¿Sí? Vemos todo el Salmo y vemos un hombre maduro, fortalecido en el poder de Dios, pero que nunca se la cree. Acá lo vemos como, si bien fuerte en el Señor, como soy débil, Dios, necesito que tú me escuches y una vez más necesito que derrames tu favor y tu gracia en mi vida. Como hemos venido observando, el mayor anhelo que él tiene, el mayor anhelo del salmista, y debería ser el nuestro, es progresar en el conocimiento de Dios. Él quiere progresar en el conocimiento de las Escrituras. Él nos ha dicho, por ejemplo, en varios pasajes, que él es un peregrino en la tierra, que él vive en la tierra como un peregrino. Él sabe que no es su ciudad permanente, es un peregrino y que mientras transita por la tierra, él guarda la palabra de Dios, él necesita la palabra de Dios, él aplica la palabra de Dios. Y en este viaje de peregrinaje, obviamente, porque vive en un mundo caído, encuentra aflicción, encuentra pruebas. Y en medio de esa aflicción, de esas pruebas, él se aferra a la instrucción de Dios para poder transitar por esos momentos difíciles y de adversidad. Entonces él acude a Dios en todo momento, aún en los momentos de aflicción, pero no solamente para pedir, libérame, Señor, sino, como vemos acá, para pedir entendimiento. Fíjense ahí en el verso 169, llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra. ¿Qué pide? Dame entendimiento. Él quiere entendimiento de las Escrituras, obviamente, porque él no quiere vivir según su propia opinión, según a mí me parece. Él no quiere vivir como a él le parece. Él quiere que Dios sea central en su vida, y para que Dios sea central en su vida, la Biblia tiene que ser central. Yo no puedo decir, Dios es central en mi vida y no leo este libro, porque Dios me habla por medio de este libro. Es imposible que Dios sea el número uno en mi vida y este libro brille por su ausencia en la semana. No puede, no, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. En el momento de adversidad, este joven no pierde de vista el propósito para el cual él vive. Él vive para glorificar a Dios, ¿sí? Para glorificar a Dios. A veces hablamos de glorificar a Dios, nosotros vivimos para la gloria de Dios, vivimos para glorificar a Dios, y lo damos por entendido porque es una frase que nosotros decimos, y por ahí tal vez una frase más simple, sinónima puede ser que vivimos para agradar a Dios. Si yo vivo para agradar a Dios, estoy glorificando a Dios. Entonces el propósito de su vida es glorificar a Dios, lo cual es, él vive para agradar a Dios. Eso es lo que él quiere. En prueba y en no prueba. Él quiere glorificar a Dios, agradar a Dios. Él no tiene una opinión de la Biblia. Él tiene una convicción suya que trajo de la Biblia. Porque las opiniones las tenemos que sostener nosotros, pero la convicción nos sostiene. Entonces él cree que la Biblia es suficiente, él cree que la Biblia lo vivifica, él cree que la Biblia, que Dios lo pastorea con la Biblia, él cree que la Biblia es todo lo que necesita, él está convencido de eso. Y entonces viene la aflicción y él sabe a dónde ir y sabe qué es lo que lo va a sostener. Tiene la convicción, esa misma convicción que debemos tener nosotros. Lo que él está pidiendo es comprender la Biblia, porque eso significa entendimiento. Él quiere comprender la Biblia para aplicar o para vivir sabiamente. No es que él está pidiendo un entendimiento intelectual nada más. Él está pidiendo entender para vivirlo. O sea, lo que él quiere es ser sabio.
Quiere la sabiduría de Dios que está en este libro, quiere entenderla para poder aplicarla a su vida. Señor, Él le está pidiendo algo así. Señor, haz, por favor, que entienda, por favor, que yo sepa cómo actuar en este momento. Necesito, la verdad que no entiendo cómo actuar, necesito luz, necesito que me hagas entender para saber cómo actuar en este momento. Y obviamente el entendimiento no es mágico, hay que ir a las Escrituras. No es que él está orando, Señor, dame entendimiento y nunca abre la Biblia. Ya nos dijo al comienzo, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un lugar donde él almacena la palabra de Dios. En el lugar donde emana, donde fluye la vida. En el centro de su vida, él atesora la palabra de Dios. Es central en su vida. Bueno, y Dios se ha revelado, obviamente, en las Escrituras. Y si nosotros hoy podemos tener un entendimiento de lo que Él dice, es porque Él se ha revelado y podemos tener un entendimiento profundo, todos nosotros, de lo que Él dice en su palabra y podemos vivir de manera sabia. Es como que, si bien el salmista está escribiendo, no tenemos que perder de vista que Dios inspiró al salmista. Entonces el salmista está diciendo esto, pero Dios por medio del salmista está diciendo, vengan a mí y pídanme entendimiento. Eso nos está diciendo. Yo me he revelado en las Escrituras. En aquel tiempo no tenía todo lo que nosotros tenemos. Hoy lo tenemos nosotros encuadernado este libro. Y Dios dice, vengan a mí, pídanme entendimiento. Que a mí me encanta que me pidan eso. ¿Se acuerdan cuando Salomón pidió sabiduría? A Dios le encantó, le agradó que pida sabiduría. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Dios quiere darnos de su sabiduría, pero hay que ir al libro. Hay que ir al libro. Dios, por favor, dame entendimiento. Dios quiere darnos entendimiento para que vivamos, para que apliquemos. Dios quiere hacer de nosotros hombres que seamos como ese árbol del Salmo 1 que está plantado junto a corrientes de agua y que porque está junto a corrientes de agua sus raíces está fuerte y es un árbol fuerte, maduro y vienen los vientos y su hoja no cae. ¿Por qué? Por el agua que lo está alimentando continuamente. Cuando nosotros estamos en las Escrituras, nosotros vamos a ser como ese árbol fuerte, no porque haya poder en nosotros mismos, sino porque el poder de Dios nos va a sostener, porque Dios nos va a dar el entendimiento para actuar en esas situaciones en las cuales estamos pidiendo que nos ayude. Es lo que está pidiendo acá, es lo que nosotros entendemos después por el Nuevo Testamento, es iluminación. Por favor, ilumíname, Señor, ilumíname. Esa iluminación puede ser vista o se ve en las Escrituras a veces, como el primer momento cuando Dios llama a una persona al arrepentimiento y dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios, por medio de la predicación, hace estallar la ceguera y por primera vez entiende el Evangelio. La persona es iluminada, el Espíritu Santo hace su obra, la persona es iluminada. Y a partir de ese momento, los creyentes podemos comenzar a ser iluminados y comenzar a entender más y mejor lo que la Biblia dice. Ya en el Salmo, en el versículo 18, él oró y dijo, abre mis ojos, ¿se acuerdan? Para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Es un creyente y está diciendo, Dios, abre mis ojos espirituales, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Después en el versículo 105 dice que la Biblia es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Él sabe por dónde tiene que ir, porque Dios le abre los ojos para entender y entonces él en este mundo de oscuridad puede caminar y transitar guiado por la palabra de Dios. La exposición de tu palabra me alumbra, dice. ¿Ves? Siempre es por la palabra la iluminación. La iluminación no funciona aparte de la palabra. O sea, otra vez, si yo ni toco este libro, y usted hoy escuchó que Dios nos puede abrir los ojos, el Espíritu Santo nos puede iluminar para entender, y ni toco este libro, el Espíritu Santo no trabaja aparte de este libro. Entonces, Dios, ilumíname porque no sé qué hacer, pero no agarro el libro, no vas a recibir, Dios no te va a iluminar. Necesitamos ir al libro.
¿sí? Necesitamos, y la iluminación no viene aparte del estudio de las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras. Es un trabajo, pero con la ayuda de Dios. Es un esfuerzo, pero con la ayuda de Dios. Por eso Dios regaló maestros, hay comentarios, hay maneras de leer y de intentar aprender y nos podemos ayudar unos a otros para entender lo que significa el texto, aprenderlo y aplicarlo. Y cuando lo entendemos al significado, ¿saben quién es el que te está haciendo entender? Dios es un maestro, un pastor, un comentario, pero ¿saben quién es? El Espíritu Santo, que te está abriendo los ojos para poder entenderlo. En el verso 170 dice, llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Líbrame, la idea ahí de... Por el contexto, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada en el 161, príncipe me persiguen sin causa? Pero mi corazón teme las palabras. En otros versículos también habla de que está siendo perseguido por causa de vivir conforme a la palabra. Y obviamente acá cuando habla de líbrame, está hablando de esa, que se ha librado de esa situación. O sea, rescátame. La palabra aparece allá en Éxodo 18:10 cuando Jetro dice, Dios los libró a ustedes, Israel, de Faraón, de Egipto. Los libró de ese peligro. Lo que está diciendo acá el salmista es, líbrame de este peligro. Señor, le está pidiendo a Dios, líbrame del peligro en el que estoy. Por ahí el versículo 41, yo se los leo, nos puede ayudar a entender un poquito más acá. El salmista dice, venga también a mí tu misericordia. La palabra ahí misericordia es amor leal, tu amor inagotable, ¿sí? Porque Dios, el pueblo de Israel, y en este caso el salmista no buscó a Dios, Dios buscó a Israel, Dios buscó a este hombre para salvarlo. No porque había algo bueno en ellos, era un pueblo insignificante, pero Dios hizo un pacto con ellos. Dios se comprometió a hacer de ellos una nación, de llevarlo a la tierra de Canaán. Dios se comprometió a amarlos de manera leal, de manera incomparable. Y el salmista lo sabe. Y el salmista, acá en el verso 41, dice, venga también a mí tu misericordia, tu amor leal, oh Señor, tu salvación, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Dios, tú prometes, tú has prometido amarme de manera incondicional, y él apela a ese amor incondicional y le dice, líbrame, líbrame. Ahí en el verso 170, cuando dice, líbrame conforme a tu palabra, esa palabra, el significado, ese término palabra puede ser traducido promesa. Por lo tanto, el salmista está diciendo, líbrame conforme a tu promesa. Señor, tú has prometido, y yo estoy pidiendo conforme a lo que tú has prometido. Y si bien podemos entender que la liberación que él está pidiendo es externa de los que lo están persiguiendo, no solo tenemos que pensar que él está pidiendo en algo externo, porque me imagino yo que cuando hay presión como la que él está viviendo, seguramente hay una lucha espiritual. Cuando Pedro fue puesto contra la espada y la pared, ¿qué hizo él? Yo no lo conozco a Jesús. Hay presión. Imagino que habrá tenido esa presión. Entonces, él está pidiendo liberación externa, pero también tiene que ver con algo espiritual. ¿Ustedes se acuerdan cuando David, por ejemplo, David pudo haber matado a Saúl y sin embargo no lo mató? Él lo pudo haber matado, pero no lo mató. Él entendió que tenía que dejar que Dios lo haga en su tiempo. Y que Dios lo había ungido a David como rey y que iba a ser rey según los propósitos de Dios. Y que Dios lo iba a librar, en este caso de este príncipe que lo perseguía, lo iba a librar conforme a sus propósitos. Y en el momento que Dios quiera, él iba a ser el rey de Israel. Mientras tanto, él, imagino que habrá luchado. ¿Qué hago? ¿Lo mato? No lo mato. Él entendió que Dios había puesto a Saúl y Dios iba a encargar de sacarlo, y Dios lo había levantado a él y Dios iba a encargar de entronizarlo. Lo mismo podemos pensar en Daniel, cuando pusieron un plan satánico para que no se ore a ningún otro Dios que no sea a este hombre, a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Daniel? Él entendió que tenía que seguir siendo fiel a Dios y que Dios me libre según su plan. Yo soy del pueblo de Dios.
Él me ama, Dios sabrá lo que tiene que hacer. Cuando los amigos de Daniel, también con el plan satánico de hay que adorar a la estatua, ellos dijeron, no la vamos a adorar. No la vamos a adorar. Entonces el horno de fuego. Dios puede. Mi Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero si no nos quiere librar, no interesa, no te vamos a adorar a la estatua. Ellos entendieron bíblicamente lo que tenían que hacer y que Dios tenía el poder para, conforme a sus planes y su amor a ellos, librarlos o por vida o por muerte. Entonces, creo que cuando estamos acá en la relación que vemos entre el 169, donde Él pide entendimiento, y en el 170, donde Él dice, líbrame, lo que Él está pidiendo es, dame entendimiento para ver, para entender cómo me librarás. Que yo pueda entender cómo me librarás. Y quiero entender y quiero actuar, porque no quiero hacer lo que a mí me parece. Quiero actuar conforme a tu palabra. Y para aplicarlo a nuestras vidas, nosotros podemos pensar no solo en cosas externas, sino también en cosas que pasan adentro nuestro, ¿no? Señor, tengo temores, líbrame. Tengo ansiedad, líbrame. Tengo culpa, líbrame, Señor. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles fueron amenazados para que no prediquen el Evangelio? Ellos se libraron, me imagino, de ese temor diciendo, Dios, escucha sus amenazas, por favor, danos denuedo para que hablemos y seamos obedientes a ti y que la presión de los enemigos no nos amedrente. Y ellos fueron librados del temor con el denuedo que Dios les dio. Cuando el afán, ¿sí?, nos quiere controlar, Jesús dice, mirá, si yo alimento las aves, no le falta nada. Mirá las flores como yo las he visto. ¿No valen ustedes mucho más, hombres de poca fe? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Por nada estén afanosos, dice Pablo, por nada estén afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, con acción de gracia, o sea, agradecé por lo que estás viviendo, aún por esa prueba, porque Dios la está permitiendo para formar a Cristo en tu vida. Agradecé y no estés afanoso, sino vas a entender, y yo quiero que entiendas, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, puede guardar tu corazón, y no el afán gobernando. Entonces el Señor nos ayuda por medio de su palabra, conforme a su palabra, conforme a su promesa, Él nos libra de peligros externos, nos enseña, y de peligros internos también. Cuando tal vez has pecado y tenés culpa porque pecaste, la Biblia nos dice, confesaos, ¿no? Se nos dice que confesemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tengas culpa, ya lo perdonó el Señor. Él te perdonó. Él tiró los pecados al fondo del mar y te libra del afán, de los temores, de todo lo que necesitamos. Pero fíjense que es conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Si yo no le pido eso, ayúdame a entender, me estoy perdiendo algo, mucho me estoy perdiendo. Y entonces el verso 171 continúa diciendo, profieran mis labios alabanza, pues tú me enseñas tus estatutos. La idea de esta frase, tú me enseñas, es tú me enseñas para que yo aprenda y aplique, eso es la idea. Tú me enseñas, ahí está diciendo, tú me enseñas para que yo entienda, para que yo aprenda y aplique. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutes. Ahí está la misma palabra. Que yo te enseño para que los ejecutes. Cuando le pedimos a Dios entendimiento, es para obedecer, no es para llenar nuestra mente nada más. Sino Dios conoce el corazón y no te lo va a dar. Porque Dios resiste al soberbio. Si nosotros solo queremos conocimiento para aparentar y para enseñar, pero no para aplicar, hay soberbia ahí. Dios resiste al soberbio. En Deuteronomio 5:1, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos. Oye, para que los aprendas y pongas por obra. Siempre que el Señor
habla es para que aprendamos y lo ejecutemos. Y eso es lo que acá el salmista está diciendo. Pues tú me enseñas, Dios, para que yo aprenda, para que yo entienda. Y anticipándose a lo que él ya le pidió en el 169, dame entendimiento, anticipándose y sabiendo que Dios lo va a hacer, porque cuando pedimos conforme a su voluntad, Dios responde. Entonces él dice en el 171, tú me vas a enseñar, Dios, y yo te voy a alabar. Yo te voy a alabar, Dios. Yo te voy a alabar. ¿Sí? Y si de la abundancia del corazón habla la boca, significa que lo que Dios le va a enseñar, ¿Él dónde lo va a guardar? En su corazón. Él lo va a atesorar ahí en su corazón. Ya nos dijo eso al principio del Salmo, ya por el verso 9 al 11. Entonces acá implica que la enseñanza Él la atesora en su corazón. Él disfruta de la instrucción de Dios. Y ese disfrute que Él está teniendo lo expresa en su boca. ¿Saben que la palabra ahí que usa para alabanza? De manera, o sea, el salmista está entendiendo y lo que escuchan están entendiendo lo que él dice, porque él de alguna manera está usando una metáfora tomada del barbujeo de los manantiales. Es como la palabra ahí es barbujear. Entonces, como que él está barbujeando de alabanza. Como que él va a alabar, va a ser como un manantial su alabanza. Y ahí nos imaginamos enseguida. Dios, por favor, ayúdame a entender. Imagínense la alegría, el gozo, cuando Él entiende, cuando le abre sus ojos para ver las maravillas de su ley, Él explota de alabanza a Dios. La idea de alabanza es de adoración. La idea de esa palabra es hablar positivamente en referencia a la excelencia de otro. En este caso, ¿la excelencia de quién? A la excelencia de Dios. Dios, te voy a exaltar, te voy a adorar, voy a dar a conocer tu nombre. Voy a hablar de tu carácter, voy a hablar de tu naturaleza. Ya en el Salmo 71, 17 nos dice, no este mismo salmista porque no sabemos quién es, pero dice algo similar. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado las maravillas. Tú me enseñas y yo anuncio las maravillas. Pregúntense, ¿cómo callar lo que Dios nos enseña? ¿Cómo callar si Dios nos abre los ojos para ver las maravillas de su ley? Si eso captura nuestro corazón, ¿cómo callar? Sí, pero si te presionan, si te dicen que te van a matar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Contestaron, ¿se acuerdan? Los apóstoles, no podemos. No podemos. Es Dios el que te enseña. Sigue en la misma línea el verso 172, que cante mi lengua de tu palabra, porque tus mandamientos son justicia. ¿Ven? Hay como causa y efecto acá. Una vez más, continuamente está hablando de esta manera a lo largo del Salmo. Él dice que cante, la idea de cantar ahí es que yo sea testigo, que yo dé testimonio, esa es la idea, con mi lengua. Eso es lo que está diciendo. Porque Él me enseña, porque Él me ayuda a entender. Entonces, que yo dé testimonio, que yo hable de lo que tú me enseñas. Entonces yo pienso, y quiero hacerte pensar, si con nuestros labios no testificamos de nuestro Dios, ¿no? Cada uno se puede examinar. Si con nuestros labios no testificamos de nuestro Dios, de la excelencia de nuestro Dios, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estoy yendo a la fuente donde Dios se revela? Si estoy yendo, ¿Dios me está hablando? ¿O simplemente voy para anotar ahí que leí? ¿Me está cautivando el corazón su palabra? Si no me está cautivando el corazón, ¿qué es lo que está estorbando? Hay algo que está estorbando ahí, hay algo que está fuera de lugar. La palabra de Dios tiene que ser central. Hay algo ahí que está ocupando el lugar. Hay algo que está cautivando tu corazón.
Y fíjense la razón que Él da acá, por la que Él va a cantar, por la que Él va a dar testimonio de Dios. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. En otras palabras, porque todo lo que hay en tu palabra es justo, es recto. Todo. La palabra justicia ahí habla de actuar conforme a una norma o estándar moral. Dios en su palabra habla y actúa conforme a lo que Él es. Él es santo, su palabra es santa. Él es justo, su palabra es justa. Él es recto, su palabra es recta. Él es fiel, su palabra es fiel. Por eso ahí en el Salmo 138, en el versículo 2, dice: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y escuchen esto: porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Tu palabra conforme a tu nombre. No es que el nombre de Dios está acá, el carácter de Dios acá y la palabra acá. Si la palabra es la palabra de Dios, Él es santo, su palabra es santa, como dijimos. Él es justo, su palabra es justa. Te alabaré porque tu palabra es justa, es recta. Y tú me estás ayudando a entender. Y mi corazón está siendo transformado. Y voy a hablar y voy a testificar. Y la razón es porque tu palabra es justa, es fiel. No hay nada malo. Como dice en el Nuevo Testamento, los mandamientos del Señor no son gravosos. No son intolerantes. Y hay que obedecer a Dios. La palabra de Dios nos dice, nos hace libres. Cuando no obedecemos somos esclavos del pecado. La palabra de Dios nos hace libre y nos guía por caminos de justicia, por sendas de justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Los preceptos de Jehová son rectos, que entristecen el corazón, dice. No están atentos. Que alegran el corazón. Alegran el corazón. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña alegra el corazón. Él le dijo: enséñame, Dios, enséñame. Eso implica que Él va a estudiar. Yo quiero ser sabio, Dios, quiero aplicar, quiero alabarte, quiero dar a conocer tu nombre. Pero noten otra vez, Él dice: porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Él está convencido de lo que la palabra de Dios es. Para Él es justa, es recta, es fiel. Cuando estás convencido, como Él, cuando estás convencido de que la palabra de Dios es recta, es justa, es fiel, te pregunto y contestate dentro tuyo: ¿estás convencido que la palabra de Dios es justa, recta, fiel? ¿Estás convencido? Bueno, acá dice que Él habla porque está convencido. Entonces la pregunta es obvia. Si yo digo, sí, yo estoy convencido que la palabra de Dios es suficiente, fiel, es justa, etc. La pregunta es: ¿por qué no hablas entonces? La evidencia es que yo la voy a testificar de esa palabra. Primero que nada en mi casa, si soy padre. Voy a hablar de esa palabra, porque estoy convencido de lo que es, porque ha ganado mi corazón. Y porque estoy convencido que es lo que necesita mi esposa, mis hijos. Voy a hablar en la iglesia, porque estoy convencido que es lo que necesitan mis hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia, ¿no? Y después nos edificamos, nos amonestamos unos a otros. Voy a hablarle al inconverso, al vecino, en la fábrica, en la facultad, donde Dios soberanamente me tenga. Le voy a hablar, porque estoy convencido que es lo que necesita. Es lo que yo necesito y es lo que Él necesita. Y yo voy a hablar con Él. Y si tengo un poquito de miedo, que es normal, Dios, dame de nuevo, quiero ser valiente. Entonces pide a Dios entendimiento para glorificarlo. ¿Sí? Acá el primer punto: pide a Dios entendimiento para glorificarlo. ¿De qué manera? Obedeciendo. Que Él te enseñe para obedecer, para alabarlo, para testificar de Él, para hablar de su carácter, para decir: este es mi Dios. Pero no solo debes pedir para tener entendimiento y glorificar a Dios, sino también tenemos que pedir, acá nos enseña, a Dios
que nos ayude en la adversidad mientras nos deleitamos en su palabra. Le pedimos, Dios, ayúdame, mientras tanto nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Yo estoy seguro que en la adversidad todos nosotros oramos. Eso estoy seguro. Me puedo equivocar, pero estoy seguro que todos pedimos ayuda. Pero la pregunta es, ¿me deleito en la palabra de Dios mientras espero que Él responda? ¿O estoy amargado por la situación que me toca? ¿O estoy esperando estar mejor para disfrutar de Dios? Acá dice, pronto esté tu mano a socorrerme, ¿ven? Es interesante porque en el verso 73 de este mismo salmo él dice, tus manos me hicieron. Podemos entender, tú, Señor, me redimiste y ahora con tu mano, por favor, con tu mano, socórreme. Señor, ayúdame. Eso es lo que está diciendo. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, mi socorro viene del Creador, del que me hizo su oveja. Está orando de esa manera. Tú eres el Creador, tú me hiciste tu oveja porque me redimiste. Socórreme, Dios, ayúdame. Como Pablo, Señor, por el aguijón, ¿se acuerdan? Oró 3 veces. Pero mientras él esperaba la respuesta, ¿qué hacía? Estaba amargado. Encima la respuesta no fue lo que él esperaba, sino vas a seguir con el aguijón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, me deleito en tu voluntad, Señor. Si es así, amén. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, desde la prisión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, eso nos da a entender que se deleitaba en el Señor aún en la adversidad. Estaba preso, imagino, no estaba cómodo, no le gustaba esa situación. Pero en medio de esa situación, él puede experimentar lo mismo que este salmista. Otra vez, estas son palabras del salmista inspiradas por Dios. Y dice, socórreme. ¿Quién está detrás del salmista diciendo que hagamos eso? Dios. Cuando estamos en adversidad, Dios nos está diciendo, vení a mí, pedime ayuda a mí, yo quiero ayudarte. Y fíjese la razón que da el salmista por la cual él le dice a Dios, socórreme. Dice, porque tus preceptos he escogido. La palabra escoger ahí es la idea de que considera, en este caso los preceptos de Dios, lo mejor de lo mejor. O sea, no hay nada más alto para mí, está diciendo el salmista, que tu palabra. Y entonces lo que él está diciendo es, socórreme, porque tu palabra he escogido tu palabra. Eso está diciendo. Ahora nosotros podemos malinterpretar y pensar que lo que él está diciendo es, porque yo guardo tu palabra, porque yo escojo tu palabra, tenés la obligación de socorrerme. No está diciendo eso. Porque está diciendo en realidad lo que nos enseña toda la Biblia. Lo que él está diciendo es, Señor, socórreme. Y te doy una razón, Dios, yo soy tu oveja. ¿Y sabes cuál es la evidencia? Que yo he escogido tu palabra. Y que yo quiero que me pastorees. Acuérdate, Dios, soy un hijo tuyo, una oveja tuya. Eso es lo que le está diciendo. Socórreme, Dios, porque soy de los tuyos. Podemos orar el Salmo 23, ¿no? Socórreme, Dios, con tu vara, con tu callado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor, acordate que soy tu oveja, pastoreame, Dios. Y mientras me pastoreás y no salgo y no veo la luz, yo quiero disfrutar y deleitarme en tu palabra. Ayúdame a que siga pasando eso. Eso es lo que está pidiendo acá el salmista. Es difícil hacer esta oración. Imagínense ustedes. Imagínate si yo y vos, ponete vos en tu lugar, si yo no estoy obedeciendo y yo soy consciente que no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Soy consciente que no la estoy obedeciendo. Y tengo una situación en la que le tengo que pedir a Dios que me socorra. Dios, socórreme. Hasta ahí vamos bien. Porque perdóname, Dios.
no estoy siendo obediente. Es más, tal vez tendría que hacer otra oración en vez de esta. Tal vez está usando esta aflicción, vos Dios, como dice en el Salmo, en el verso 67, tal vez me estás afligiendo para traerme a ti, Dios. Yo no estoy obedeciendo a tu palabra, perdóname, Dios. Perdóname, y gracias por esta aflicción porque me está haciendo ver que no estoy siendo obediente. Quiero ser obediente. Ayúdame. Pero nos frenaríamos. Y no estoy hablando de una obediencia perfecta, porque nadie la tiene. Estoy hablando de que sos consciente de que desobedeces y como que está todo bien y no te importa. Y cuando aprietan los zapatos, o cuando Dios te pone contra la espada y la pared, tal vez no puedas orar esto. Que Dios nos ayude a que podamos orar de esta manera. ¿Sí? En el 174 dice: anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Sigue en la misma línea, igual que en el verso 166. Cuando tus preceptos y tus testimonios, guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Perdón, el 166. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. O sea, mientras espero, cumplo tus mandamientos. Acá es similar. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Como que hay dos emociones encontradas ahí, pero no se contradicen. Él dice: anhelo tu salvación. Ya lo viene diciendo anteriormente. Anhelo, Señor. Te abro mi corazón y deseo, Dios, como Pablo deseaba que el aguijón sea quitado. Anhelo, Señor, tu liberación. Pero ¿sabes qué? Mientras espero, yo me deleito en tu palabra. Eso es lo que está diciendo. O sea, el objeto de mi felicidad, esa es la idea de deleite acá, el objeto de mi felicidad y de mi gozo es tu ley, Señor. Eso es lo que Él está diciendo. Y la palabra ley es instrucción divina, de manera que lo que Él está diciendo es: tu instrucción es mi deleite. Sí, deseo de todo corazón ser librado de esta adversidad. Pero mientras tanto, me deleito en que me guíes, que dirijas mi vida. O sea que la instrucción en este hombre es una constante, no está condicionada por la adversidad, porque la adversidad no frenó su deleite. Porque en medio de la adversidad se deleita. Tenemos que aprender a hablar de esa manera. Dios, ayúdame, líbrame, mientras también ayúdame a seguir deleitándome y disfrutando en tu palabra. O sea, la alegría del salmista proviene de hacer lo que Dios le dice que haga, no de la circunstancia. ¿Se dieron cuenta? Nosotros a veces pensamos que ciertas condiciones o circunstancias tienen que desaparecer, que nos incomodan para entonces tener gozo. Bueno, recién decíamos, Pablo, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, Filipenses. ¿En qué situación estaba Pablo? Preso. ¿Regocijaos en quién? ¿En la circunstancia? Regocijaos en el Señor. Si es regocijados en la circunstancia, Pablo tendría que estar amargado. Pero no está amargado porque su regocijo está en el Señor. Él es la fuente de gozo. Igual que el salmista, mientras, Señor, deseo de todo corazón que me libres, voy a la fuente y disfruto y me deleito en tu salvación. Yo imagino que pedís a Dios que te ayude, como recién lo dijimos también. Pero la pregunta es, mientras esperás la ayuda, ¿te deleitás? ¿Es tu mayor gozo la palabra de Dios? Hace no mucho tiempo se predicó el Salmo 63. Para algunos se acordarán, otros no, pero es el Salmo de David. Está siendo perseguido por Absalón, su hijo, que lo quiere matar. Y en ese Salmo David no pide nada, pero dice esto. No es la mejor situación, pero escuchen lo que dice. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, te buscaré de manera intensa, Dios. Mi alma, o sea, mi interior tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia, tu amor leal, tu amor incomparable, esa es la idea,
es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Un resumen de lo que estamos viendo en este salmo. No tenía nada que ver la situación. Tenía gozo David. Te pregunto, ¿es tu gozo la instrucción del Señor? ¿Es tu gozo la instrucción del Señor? ¿Vas a diario a su ley para recibir instrucción? ¿Tenés el hábito de traer a tu memoria la instrucción del Señor? Si no tomás este libro cada día para leerlo, para aprender, para meditar, no podés decir que Dios es tu delicia. Te estás engañando. No podés decir eso. Pensemos, ¿hay algo más grande que conocer el carácter de Dios? ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay algo mejor que conocer el carácter de Dios? ¿Las cualidades de Dios? ¿No te motiva eso? Y acá se reveló Dios. ¿A dónde vamos a ir? En este libro Él se reveló. Si no te haces el tiempo, entonces, esto para pensar, si no te haces el tiempo para venir a que Dios te instruya y vivir conforme a su instrucción, yo pregunto, ¿cómo vivís? ¿Cómo vivís? ¿Quién te instruye? ¿Sabiduría de lo alto o propia opinión? Dice el 175, viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. En otras palabras, Señor, por favor, concédeme vida. ¿Para qué querés vida? Para alabarte, Señor, para alabarte. El salmista no quiere vivir para otro propósito, quiere vivir para el propósito para el cual fue creado. ¿Para qué propósito fuimos creados? Para adorar a Dios. Dios, concédeme vida para que yo viva para tus propósitos. Eso es lo que está diciendo. Y por lo que nos dice, parece que viva mi alma para alabarte. Probablemente, si en el contexto tenemos que está siendo perseguido, probablemente estaba considerando que lo podían matar. Y en ese contexto él dice, concédeme vida, Dios, concédeme vida. No sabemos, tal vez la situación, la circunstancia, lo llevó a pensar en la muerte, ¿no? Y yo me ponía a pensar que cuando, no sé si les pasa, cuando empiezan a pasar los años uno dice, bueno, tengo cierta edad, puedo morir hoy, mañana, pasado, pero si se cumple lo que la Biblia dice, 70, 80 y un poquito más, si podemos, me queda tanto, y mirás para atrás cómo lo he vivido y querés vivir mejor todavía, para la gloria de Dios. Y si te dicen dentro de 3 meses vas a morir, yo imagino que ajustaríamos nuestra vida para vivirlo más y más y mejor para la gloria de Dios. O sea, el hecho de pensar de que la vida es efímera y que somos como un soplo y que somos como vapor que pasa, cuando pensamos en eso, en que un día vamos a morir, pensamos y nos examinamos si queremos y racionamos, Señor, por favor, dame vida y que esta vida yo la pueda vivir para alabarte. Jonathan Edwards, en una de sus resoluciones, la número 9, él había resuelto pensar muy a menudo en la muerte. Pensar en que un día vas a morir. Y imagínate que vas a morir, imagínate que te dan y que no es de repentino. Me agarra una enfermedad terminal y que es progresivo y dentro de 2 o 3 meses voy a morir. Me gustaría mirar para atrás y, si bien no fui el mejor, puse todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios para glorificarlo a Él. Pero qué triste sería que pase eso y mirar para atrás y decir que desperdicié mi vida. No fui cada día a las Escrituras, no busqué tu instrucción, viví como a mí me parece. Tenía que decidir y decidía según me parecía. Nunca pensaba en qué dice Dios, qué dice la Biblia. Seguramente una amargura, ¿no?, invadiría. Obviamente nunca es tarde para pedir perdón y esos 3 últimos meses vivirlo para la gloria de Dios, pero que podamos pensar que un día vamos a morir y que hoy pensar, si me tengo que enfrentar con la muerte, ¿cómo estoy viviendo?
Dios, dame vida y que esa vida que me das yo la pueda vivir para vos. Que podamos decir como Pablo, o por vida o por muerte, Dios va a ser glorificado. Si sigo teniendo vida, Dios va a ser glorificado porque vivo para Él. Y si muero, Dios va a ser glorificado porque vivo para Él. Te pregunto, ¿es el propósito de tu vida el mismo para el que fuiste creado? ¿Fuiste creado para alabar a Dios? ¿Ese es el propósito de tu vida? Y otra vez acá en el verso 175 cuando dice, viva mi alma para alabarte, viva mi alma para engrandecerte, viva mi alma para declarar tu excelencia, eso es. Entonces ya terminando, hermanos, en la adversidad, no solo se nos enseña a pedir entendimiento para glorificarlo a Dios, no solo se nos enseña a pedir ayuda mientras nos deleitamos en Dios, sino ya en verso 176 vemos que se nos enseña a pedir a Dios que nos acerque a Él cada vez que nos desviamos de su palabra. Y si ustedes son observadores, seguramente va a parecerles raro esto, que este es el último versículo. Este es un hombre que la Biblia es central en su vida, no es perfecto, pero que es central en su vida, que ama la palabra de Dios, que busca ser vivificado, todo lo que ustedes saben, y de repente termina diciendo, me he descarriado como oveja perdida, busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Un comentarista razonando decía, esto no puede aplicarse a esa parábola que el Señor Jesús dijo, la oveja descarriada deja las 99 y va a buscarla, porque vemos que el salmista no es ese. El salmista ama la palabra de Dios, quiere guardar la palabra de Dios. Otro salmista, porque también diciendo no puede ser que se haya apartado, que esté descarriado. Entonces dice, probablemente cuando dice acá, me he descarriado como oveja perdida, está hablando de por ser perseguido por estos hombres, anduvo errante por diferentes lugares y como una oveja perdida a nivel físico. Puede ser, pero cuando dice me he descarriado, la palabra descarriada ahí tiene la idea de que se descarrió, la palabra extraviar ahí es tener una visión equivocada acerca de algo. Y en sentido figurado, dice un comentario, se deriva de la acción de apartarse del camino correcto. O sea, cuando dice me he descarriado como oveja, me he apartado del camino correcto. Eso es lo que está diciendo. Y cuando dice como oveja perdida, como oveja a punto de perecer. O sea, él sabe, él se considera una oveja, y una oveja ustedes saben que era lo más débil, el animal más débil que puede existir. Él se considera una oveja. Y cuando no está por los caminos del Señor, él sabe que está en peligro. Él es consciente que está en peligro. Entonces creo que lo mejor que podemos interpretar esto es que cuando uno está tan aferrado a Dios, estudiando las Escrituras como este hombre, que hace de la Biblia central, cuanto más Dios nos ilumina para ver las maravillas de su ley, ¿qué es lo que más vemos también? Nuestro propio pecado. Cuando más cerca estamos del Señor, más vemos nuestras imperfecciones. Tal vez yo soy un esposo que tengo mis errores y no me doy cuenta, tal vez. Me invitan a una casa donde el esposo trata muy bien a su esposa, enseguida expone, él no se da cuenta, pero enseguida expone mis faltas. Porque al verlo como trata a su esposa, al ver que no se enoja como yo me enojo, al ver, enseguida me expone. Y tengo convicción de pecado. Cuanto más vamos a la Biblia a estudiar, más descubrimos nuestros errores. Y este hombre que estudia las Escrituras se da cuenta que no es perfecto y que está en un proceso de santificación. Y como dice Pablo en Romanos 7, miserable de mí, Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gloria a Dios por Jesucristo. Entonces, cuanto más vamos a las Escrituras, más vemos nuestro pecado. Y cuando detectamos nuestro pecado, automáticamente, Señor, gracias. Te pido perdón por esto. Ayúdame a matarlo, ayúdame a mortificarlo. Ayúdame a cambiar esto asqueroso por esto bueno. Porque estoy siendo de esta manera y tu palabra dice que tengo que ser de esta manera. Ayúdame, Dios.
Ya terminando, recuerda que 1 Corintios dice, si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando estés en adversidad y tengas que ir a orar, porque Dios dice, orad sin cesar, orá para la gloria de Dios. ¿Cómo? Como hemos aprendido. Orá para la gloria de Dios. Orá para la gloria de Dios. Pero no quiero terminar, porque tal vez estás acá y no tenés el hábito de orar. O quiero decirte que para poder llegar a Dios en oración, el cielo tiene que estar abierto. Y decirte que el cielo no está abierto para nosotros, sino es solamente por Cristo. Todos nosotros somos pecadores, y por ser pecadores estamos separados de Dios. Dios es santo y nosotros pecadores, y como este techo no podemos ver al cielo, no podemos comunicarnos con Dios por nuestro propio pecado. Y la Biblia dice que nuestro propio pecado no lo solucionamos tampoco haciendo buenas obras. Yo me pongo a hacer buenas obras o a tratar de vivir esto que aprendimos. Yo lo quiero vivir para que Dios me acepte. Eso es hacer buenas obras, eso es estar creyendo en que yo puedo hacer algo. La Biblia dice que me tengo que ver a mí mismo como un mendigo, como un pordiosero, espiritualmente hablando, como alguien que no tiene nada para hacer, solo que estirar la mano. Y cuando nosotros estiramos la mano, la Biblia nos dice que Dios dejó el trono y vino a este mundo para agarrar mi mano. Vino a este mundo, fue un bebé. Me pregunto ahora, ¿no? Si cuando enseñaban la Biblia Jesús lloraba, no creo. Habrá dejado que sus padres escuchen. Él era sin pecado. Conclusión rara, pero Él vino para crecer e ir a la cruz. Él fue a la cruz. Y en esa cruz Él cargó, Él es sin pecado, Él es Dios, hecho hombre. Y cargó el pecado de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer en Él para ser salvo. Estuvo 6 horas, dice la Biblia. Cuando llegó el mediodía, estuvo desde las 12 hasta las 3 de la tarde, se hizo todo oscuro. Y la Biblia nos enseña que esa oscuridad es símbolo del juicio de Dios. El juicio de Dios, el Padre estaba cayendo sobre Jesús, porque Jesús estaba cargando mi pecado. Y la ira del Padre aplastó a Jesús, porque Jesús estaba muriendo por mis pecados, estaba pagando mi condena. 3 horas, todo mi condena, que debería ser eterna en el infierno. En 3 horas, Él recibió todo el castigo. Y recién entonces se entregó el Espíritu y murió, una vez que lo pagó. Todos los pecados, pasados, presentes y por venir. Pero no quedó en la tumba, resucitó al 3er día, Él está vivo. Eso significa que venció a la muerte, venció al pecado. Y entonces Él está vivo, y a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, cree que lo que Él hizo es suficiente para salvarlo, Él le salva. Él viene a vivir, Él trae justicia, Él es la justicia, Él viene a vivir en el que se arrepiente y cree, y le salva. Y a partir de ese momento el cielo se abre y tenemos acceso al Padre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Yo te pregunto, ¿viniste a Jesús? ¿Fuiste a Jesús en arrepentimiento y fe? No dudes, no esperes. Hoy es el día de salvación. Y si todavía no logras entender, cuando terminemos, acércate. Algunos de los que estuvieron acá adelante, acércate, preguntá, y nos encanta hablar sobre esto, sobre la salvación. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos, gracias por mostrarnos de qué manera podemos orar mejor para traerte gloria, Dios. Ayúdanos a pensar, a meditar y a aplicarlo a nuestras vidas. Y por favor, Señor, también si hay alguien que no te conoce, obra, Dios, para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.